Buenas tardes a todas y todos los que están acá presentes en el aula magna de la Universidad Nacional de Lanús y los que nos están escuchando y viendo en otros países hermanos de América Latina y en otros centros de acá de Argentina. Este ciclo de conferencias es transmitido en vivo por la página del campus virtual de nuestra universidad y retransmitido por el Centro CLEAR del CIDE México para toda América Latina. Estamos cerrando este segundo ciclo de conferencias, ya estamos preparando las próximas actividades que vamos a anunciar. Segundo ciclo de conferencias, planificación y evaluación de las políticas públicas en la Argentina. Y hoy vamos a tener el gusto de escuchar al profesor Alfredo Osorio, quien va a hablar sobre planificación, participación y democracia. Esta última conferencia se inscribe en el marco de la Semana de la Evaluación, que es vivida en todo el continente, en toda la región, con más de 190 eventos sobre evaluación. Agradecemos el auspicio de ADUNLA, la Asociación de Docentes de nuestra universidad, y de la red Evaluar, la red de evaluadores profesionales de Argentina, adherida a RELAC, la red latinoamericana de sistematización, monitoreo y evaluación. Agradecemos una vez más al campo virtual el compromiso para pasar por vía streaming todo el ciclo. También agradecemos la presencia de carreras y programas de nuestra universidad que han participado de esta y de las otras conferencias y de las instituciones y organizaciones que se sumaron. Los invitamos a todos a visitar nuestra página web de Agenda Compartida y las redes sociales. Agenda Compartida, como saben todos ustedes, es un programa de encuentro de espacios de decisión a nivel gubernamental, nacional, provincial, estadual o local, a nivel de la sociedad civil y también de la academia, un espacio de encuentro de decisores con la academia para analizar problemas en conjunto que sabemos que no pueden los problemas políticos analizarse sin el aporte académico y técnico y que no cabe que la academia y la técnica ande por sus andariveles sin preguntarse dónde están los problemas, que precisamente son las decisiones que hay que tomar a nivel político, a nivel público, a nivel gubernamental y a nivel de la sociedad civil. Las próximas actividades que tenemos pensadas y que ya le estamos adelantando son un ciclo de diálogos sobre estadísticas públicas en el mes de julio, 2 seminarios para el segundo cuatrimestre, que tienen números muy sugestivos. El primero se titula Los números no muerden, precisamente es una invitación a trabajar con los números y con las estadísticas, apoyarse en la información cuantitativa en la toma de decisiones. Y el segundo es Con los números no alcanza, que precisamente tiende a dejar sentado que es necesario trabajar con metodologías cualitativas, que los números nos dan grandes descripciones, importantes relaciones entre variables, pero no alcanza, que es importante trabajar con la profundidad que nos da el análisis cualitativo. Estamos preparando también el tercer ciclo de conferencias que en cierto tiempo, en breve, vamos a comunicarles a ustedes también. Y por último, yo quisiera presentar al profesor Osorio, docente en la Maestría de Políticas Públicas y Gobierno y en las carreras de Ciencia Política y Gobierno y en Seguridad Ciudadana. Fue director de la carrera de Seguridad Ciudadana del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, director de Planeamiento y Reingeniería de la Jefatura de Gabinete de Ministros, secretario ejecutivo del Consejo Federal de la Función Pública, de la Secretaría de la Función Pública y subsecretario de Coordinación Educacional, Científico y Cultural
del Ministerio de Educación y Cultura. Entre sus últimas publicaciones, que tiene una gran cantidad de publicaciones, se encuentran Planeamiento Estratégico, Glosario del Planeamiento Estratégico y la Gestión por Objetivos y Resultados, una visión sistémica. El profesor Alfredo Osorio también es un viejo amigo de la casa y un viejo amigo personal, compañero de ruta en la actividad académica, en gobierno y en militancia. Para nosotros es un orgullo presentárselos y recomendarles sobre todo que lo aprovechen mucho en el día de hoy y por supuesto va a seguir acá porque, como ustedes habrán visto, está en la Universidad de Lanús. Les pido para él un aplauso. Voy a invitar a la licenciada Luciana Carpinacci que se sume, por favor, porque va a estar a cargo de la coordinación de las actividades de este panel. Es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Negociación y Relaciones Internacionales, experta en procesos de planificación, docente de nuestra especialización en evaluación de la UNLA e integrante, por supuesto, de nuestro programa Agenda Compartida. Bienvenida y te dejo entonces a cargo del panel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agregando a las palabras del vicerrector, yo también trabajé con Alfredo cuando era más joven. Y fue siempre un maestro, un docente, fue jefe, pero a la vez siempre estaba con sus libros, su pensamiento, sus problematizaciones. Así que es un placer y un honor estar en la mesa hoy con vos. Les proponemos que Alfredo nos comparta su presentación, sus ideas acerca de la planificación, la participación y democracia. Ese es el lema de la charla. Y el esquema sería 1 hora de presentación de Alfredo, aproximadamente, sí, no mucho más. Así. Los participantes pueden ir pensando sus preguntas, sus reflexiones, para que después podamos hacer un intercambio y podamos compartir ideas. Así que, adelante, Alfredo. Bueno, muchas gracias. La presentación de ambos es muy generosa. Realmente yo estoy muy complacido de haber sido invitado por el vicerrector a participar de Agenda Compartida y de reencontrarme con una compañera muy talentosa que desarrolla actividades en la UNLA y que antes lo hicimos en forma conjunta. Bueno, el tema que voy a hablar en primera instancia es de planificación, tratar de dar lo que entendemos que es la planificación estratégica fundamentalmente, porque hay algunas distinciones paradigmáticas dentro de las definiciones y de los marcos teóricos de la planificación que son muy importantes en términos de la práctica de la planificación. Y me refiero fundamentalmente a la distinción que desde hace un tiempo se efectúa entre la planificación tradicional o la planificación normativa y la planificación estratégica. Yo sé que para muchos de los que me acompañan esto obviamente es algo reiterativo y repetido, porque marca el rumbo, si se quiere, teórico y metodológico de un hombre al que seguimos nosotros mucho, porque ha sido el que ha generado el enfoque teórico y metodológico de la planificación estratégica situacional. Me refiero fundamentalmente a Carlos Matus. Carlos Matus es un hombre chileno que tengo que presentarlo para que ustedes sepan un poco de dónde vienen las ideas centrales y que son ideas que, por supuesto, no son ideas propias de un individuo, sino que un individuo recibe o es el receptáculo y el procesador de múltiples ideas que están vigentes en un momento dado en las sociedades. En este caso se trata de un hombre que fue ministro de Hacienda en Chile, fue a la vez también un asesor del presidente Allende. Durante este gobierno contradictorio,
digamos, tumultuoso, tuvo diversas experiencias importantes desde el punto de vista de la planificación y la plasmó en algunas obras, tales como Adiós, señor presidente, la teoría del juego social, planificación situacional, varios libros, de los cuales hay algunos que publicó nuestra universidad. Se trata de la teoría del juego social, de Adiós, señor presidente, y también, no recuerdo qué otro, pero son dos, sí, porque los otros lo publicó la Universidad de La Matanza, ¿no es cierto? Y SIGOB, juntamente con una fundación amiga. Bueno, Carlos Matus es parte de un ramillete de hombres que surgieron en Chile, muy talentosos, como Maturana, Varela, Fernando Flores, y de una experiencia muy, muy interesante de la que ahora no vamos a hablar, pero que tiene que ver con la organización del sistema de monitoreo y seguimiento, que es la presencia de un británico, Stafford Beer, que durante el proceso de nacionalizaciones que hubo en Chile, fue invitado por el gobierno del presidente Allende a generar un sistema de monitoreo y evaluación desde la Presidencia de la Nación que le posibilitó llevar a cabo en tiempo real la información acerca de la producción y productividad de las distintas empresas nacionalizadas por el Estado en la época del presidente Allende. Este hombre ha sido denominado Stafford Beer, ha sido denominado el padre de la cibernética organizativa y hoy día es prácticamente una especie de figura increíblemente reconocida internacionalmente en todos aquellos que siguen con la temática de la cibernética y han permitido la evolución de los sistemas de programación y evaluación, que bien viene mencionarlo en este marco del ciclo de evaluación de políticas públicas. Carlos Matus después estuvo en campo de concentración y finalmente cuando él sale de ese campo de concentración escribe el libro Planificación de Situaciones, donde viene a enfrentar lo que se denomina la planificación tradicional y la discute en organismos internacionales como la CEPAL y el ILPES, que son dos organismos que tienen que ver con digamos, la asistencia ideológica y técnica de América Latina en términos de planificación, de programación, de presupuestación. La discusión estaba en que la planificación tradicional o planificación normativa es un tipo de planificación rígida que piensa que puede ser realizada únicamente y no participativamente, sino por grupos selectos desde el Estado, y esta idea de que solamente el Estado puede ser el que desarrolle la actividad de planificación desconoce el funcionamiento fenoménico de las sociedades y produce y provoca dentro de estas sociedades algunos problemas como los que vamos a analizar. En primera instancia, ese es el primer aspecto, la consideración de que la planificación solamente la realiza un actor social y ese actor social es el Estado. El segundo aspecto es la idea de que la planificación es un fenómeno que trata científica y objetivamente la realidad social y por lo tanto considera que existe una verdad única, la verdad objetiva. En tercera instancia, no considera la existencia de actores sociales y de las relaciones de poder que se establecen entre los actores sociales. Son tres aspectos centrales en la cuestión de la planificación y que van a estar presentes también en la temática de políticas públicas, por supuesto. La planificación situacional
viene a producir una ruptura epistemológica, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque a partir del cual mirar la realidad, tanto la realidad social como la realidad de la planificación. En primer lugar, incorpora la noción de la existencia del otro. El otro también existe. Es decir, existen los actores sociales y estos actores sociales, cada uno de ellos realiza un cálculo que precede y preside la acción. Esto es, realizan en forma técnica, más o menos técnica, el cálculo que precede, es decir, que es anterior a la acción, y que preside, o sea que es permanente dentro de la acción, y este es el cálculo de planificación. Un cálculo que permite que el hombre, antes de actuar, piense, reflexione sobre la acción. La inexistencia del concepto de la existencia de muchos actores sociales dentro de la sociedad implicó en un momento, para dar un ejemplo, que un presidente de la nación, que fue el dictador Onganía, hiciera un análisis, el análisis siguiente. Él dijo, nuestro plan se va a desarrollar en etapas. El plan tiene objetivos, no tiene plazos. Fíjense, objetivos sin plazos. O sea que podía durar 20 años. En ese entonces todavía era el año 66 Franco, entonces parecía que había como una imitación del fenómeno franquista por parte de este presidente. La otra idea era que el plan iba a consistir en 3 etapas. La primera etapa iba a ser la etapa económica. De aquí la idea de la predominancia económica en la planificación tradicional. Lo económico es lo primero, es lo fundamental para este tipo de planificación tradicional. La segunda etapa es la social y la tercera etapa es la política. Esta división analítica, esta descomposición de la integridad del fenómeno político, económico y social, le hacía creer que podía manejarse a través del plan sin tener inconvenientes. Es decir, que poder llegar a obtener los logros porque no iba a haber ningún tipo de actitud defensiva, reactiva dentro de la sociedad, porque la sociedad se habían eliminado las causas políticas, partidistas, porque no existían los partidos políticos que podían generar el conflicto. Fíjense cómo un plan de este tipo, un plan determinístico, un plan de tipo normativo, disociador de una realidad indisociable como es la que se refiere a los aspectos políticos, económicos y sociales, cada una de estas estructuras siempre están interactuando dialécticamente entre sí, le produce en el año 69 el cordobazo. El otro también existe, y el otro es un actor social que conforma una fuerza social es toda aquella que compone y reúne a un conjunto de agrupamientos sociales y también clases sociales que se enfrentan al gobierno y logran finalmente que dimita el presidente Onganía. Bueno, a eso se sumó la muerte de Aramburu, que fue otro hecho político, fue un homicidio, pero fue un hecho político, y que también generó el producto de la disconformidad social de distintos actores y fuerzas sociales que estaban conformándose en una época de prohibición precisamente de la actividad política. Cuando la actividad política se prohíbe, los actores sociales siguen existiendo y estos actores sociales van a actuar
de alguna manera y por alguna forma. No se puede retener, es como el agua que penetra en una casa y que lo humedece. Bueno, de la misma forma los actores sociales van generando condiciones cada vez más acentuadas hasta que aquellas formas de restricción, de pérdida de la libertad, de acotamiento de sus facultades y garantías individuales, va a explotar por algún lugar. Este tipo de planificación es la que es, si se quiere, combatida, o si se quiere, teóricamente combatida, por el enfoque de la planificación estratégica situacional. Reconoce la existencia, decimos entonces, de una multiplicidad de actores sociales que se mueven dentro de la realidad social. ¿Qué sería un actor social? Vamos a decir, porque veo que hay alumnos y demás, todos tenemos una idea de lo que es un actor social, pero en la teoría que estamos manejando, en el enfoque teórico, un actor social es todo sujeto colectivo capaz de influir o modificar las condiciones del escenario político y social. Entonces, este actor social, este sujeto colectivo, o quizá un sujeto individual también, porque un sujeto individual puede tener una importancia, por ejemplo, digamos, Maradona. Maradona es un sujeto individual, pero se lo puede tomar como un actor social porque su opinión influye sobre un conjunto de personas. Entonces, todo aquel que influye, determina o condiciona de alguna forma a los demás dentro del escenario político, económico y social, es un actor social. Otra de las características del actor social que redescubre la planificación situacional es la que el actor social se mueve con recursos, con capacidades. Y bueno, un poco es lo que este triángulo que vemos acá. ¿Entonces sale? Sí. Pero no te, Alfredo, permiso, se está transmitiendo por... Ah, no me puedo mover, me tengo que quedar acá. Sí. Hasta acá, bueno. Entonces, ¿puedo un poco más? Bueno, ahí. Gracias. No te vayas. Entonces, claro, gracias. Bueno, nosotros podemos ver que cada actor social tiene estas características. Tiene un proyecto, o sea, una intención, un aspecto propositivo por el cual se reúne, por el cual lucha, por el cual compite en el escenario social. Tiene capacidades, lo que en otras metodologías se llama fortalezas. Estas capacidades pueden ser capacidades cognitivas, capacidades económicas, capacidades organizativas, liderazgo, un buen liderazgo, experticia, que viene a ser la síntesis entre experiencia y conocimientos, y eso se juega como recursos de poder, es decir, recursos capaces de producir modificaciones en el escenario social. ¿Estamos? También, cada actor tiene gobernabilidad, que es un tercer factor que se pone en juego dentro de la planificación situacional. ¿Y qué es la gobernabilidad? Es el conjunto de aquellos recursos que tiene bajo control, aquellos que tiene únicamente con control compartido, que tiene fuera de control. Los recursos son recursos de poder, son recursos capaces de modificar la realidad, ¿sí? Capaces de impactar esa realidad y modificarla y condicionarla. El actor, por supuesto, que entra dentro, es uno de los factores que permite la coloración esa que va tomando la coyuntura, que es un momento, un estado, un estadio si se quiere, del proceso social. La coyuntura es ese instante del proceso social. La acción de los actores le puede dar una coloración, pero como son múltiples actores, ya no existe entonces un solo gobierno que es el que gobierna, sino que se puede hablar en la sociedad, por la distribución de poderes que existe en ella, de una especie de sistemas de gobierno.
sistemas de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que no solamente está el Estado como un actor social, como lo pensaba y como se desarrollaba dentro de la perspectiva de la planificación tradicional, sino que ahora estamos viendo, desde esta otra perspectiva estratégica, que ya no hay un solo actor social, sino que son múltiples actores sociales. Cada uno de estos actores sociales desarrolla, tiene sus propósitos, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene sus obstáculos. Entonces, desde esta perspectiva estamos hablando de un sistema de gobiernos que hace a la distribución del poder en la sociedad. Este es el otro factor, la incorporación del concepto de poder dentro de la planificación. Se hablaba de todo menos de poder. Y el poder, los recursos de poder son los recursos que posibilitan o no la realización de un proyecto. Si yo tengo un proyecto de escasa gobernabilidad, ¿no es cierto?, que no lo tengo bajo el control propio, cuyas fortalezas están en otros actores sociales, mi proyecto no va a obtener logros, no va a tener eficacia social. La eficacia social responde a la capacidad de manejo, o sea, las capacidades, a las fortalezas, a las formas, a las modalidades de manejo que tengo de mis recursos, de mis capacidades, de mis recursos de poder, y a la viabilidad, o sea, a la estrategia con que desempeño o desarrollo estas actividades en el medio social. No sé si queda claro. Cuando une estos pequeños movimientos, porque estamos condicionados por seguramente la difusión de esto, ¿no?, por la televisión. Se ve más gente. Claro. Y la gobernabilidad, estos tres factores que entran en juego acá, van a tener que ver con todo un desarrollo sistémico de la planificación situacional. La planificación situacional se desarrolla con momentos, lo que se llaman momentos. Sería el triángulo de gobierno, sería uno de los elementos básicos del enfoque de planificación situacional. Y el otro es la teoría de los momentos. ¿Qué son los momentos? Son instantes de reflexión que se desarrollan en la planificación. Instantes de reflexión. Instantes repetitivos de reflexión, podríamos decir. Y en esto son momentos, el primer momento es el momento explicativo. Es decir, allí el momento explicativo significa que el actor hace su análisis de los problemas, o sea, de los obstáculos que se oponen en la trayectoria que va desde la situación inicial donde realiza el plan a la situación deseada o situación objetivo. ¿No es cierto? Esto es los problemas, cómo enfrenta esos obstáculos y cómo reconoce que esos son los problemas que él tiene. Aquí hay que decir también que la perspectiva de la planificación de la cual estamos hablando, el enfoque define al problema como una, digamos, distancia o brecha entre la situación inicial y la situación deseada por un actor. O sea, todo problema es una brecha. Esa brecha que existe es una brecha en la trayectoria, porque la trayectoria, ¿qué es sino la secuencia imaginaria que ha trazado el actor social para llegar desde donde está a donde quiere llegar? Nunca va a ser lineal, porque se va a enfrentar con un conjunto de obstáculos y estos obstáculos va a tener que superarlos. Por algo, el general Perón decía que conducir se conduce en la oscuridad, que hay una tumultuosidad y una cantidad de obstáculos para llegar a donde se quiere llegar y que conducir es eso. Planificar es una herramienta de la conducción. Entonces, cuando se conduce precisamente hacia un objetivo, hay que estar dispuestos
a pagar el precio de enfrentar los obstáculos, de tratar de surfearlos, de tratar de superarlos mediante los recursos de poder que tiene cada actor social. Lo tiene un sindicalista de Calamuchita, lo tiene un intendente en Jujuy, lo tiene una confederación general del trabajo o un presidente. Todos tienen una cuota de poder social que se dirime dentro de los términos estratégicos de viabilidad y se maneja de acuerdo con los criterios de viabilidad que tiene cada actor social, porque cada actor social ve en forma diferente la realidad. Por algo se dice que se ve con el color del cristal con que se mira. Y bueno, cada uno de los actores sociales, según sea su posición y su práctica de clase y el lugar que ocupan en la sociedad, va a ver la realidad. La realidad no se ve en forma idéntica. El ejemplo que se ponía sobre esta cuestión dentro de los aspectos bibliográficos de esta posición era que la mirada que tenía, por ejemplo, Galtieri del problema de Malvinas. Galtieri pensaba que cómo se van a venir de tan lejos por unas islas que ni siquiera están explotando. Y Margaret Thatcher, la mirada de otro actor social, Margaret Thatcher, era ¿qué va a pasar si los distintos lugares en donde tenemos posiciones coloniales, semicoloniales o de dominación cuasi imperial, se nos levanta un país como Argentina y toma las islas? Entonces, la mirada de cada actor social es una mirada diferente, porque lo mira desde su poderío personal dentro de la comunidad nacional o internacional donde se maneja. Y esto pasa también a nivel en todos los niveles de ese sistema de gobiernos que es la sociedad, donde estamos analizando que cada actor tiene su cuota de poder y esa cuota de poder la juega para obtener su objetivo. Entonces habíamos dicho que el problema, la visión, la mirada sobre el problema, era la mirada de cada actor, era la brecha en ese recorrido imaginario que hace el actor cuando planifica, ese recorrido imaginario de etapas, que después nunca son esa escalera imaginaria hacia el objetivo, que después nunca va a ser como realmente fue planteada, porque la planificación no elimina la incertidumbre, reduce la incertidumbre. Nunca se va a tener certeza si se puede llegar o no al objetivo, porque se cruzan distintos comportamientos de distintos actores, lo que hace que la mirada acerca de la realidad se ponga cada vez más confusa y más difícil de predecir. Entonces, si bien no se puede predecir por más planificación que se tenga, lo que sí se puede hacer es prever. Es decir, preparar las herramientas para una reacción rápida frente a los problemas que se vayan presentando. Entonces decíamos que había 4 momentos, que eran los momentos a través de los cuales el actor se planteaba este ejercicio secuencial de la planificación, que era el momento explicativo, que es el momento en que el actor social piensa sobre sí mismo qué soy, o sea, qué es el actor que planifica, mejor dicho, él dice que soy. La primera instancia es descubrirse en cuanto a las capacidades que tiene, una especie de diagnóstico, de conocimiento previo de cuáles son las capacidades que cada actor social tiene para enfrentar esa magna tarea para él de alcanzar un propósito, una intención, un objetivo, una situación objetivo. En este momento explicativo, el actor social hace en primera instancia una especie de inventario de problemas. Yo se los voy a contar así, después ustedes verán si en algún momento
se interesan por alguna bibliografía que podemos dar sobre el particular, en ese momento lo que hace, trata de explicar su propia realidad. Entonces, su propia realidad desde la perspectiva de lo que quiere alcanzar. Siempre un problema tiene una carga valorativa en el actor. Es decir, lo que es problema para mí no es problema para el otro, ¿no es cierto? O para el otro. Cuando hay coincidencia de problemas es cuando se forma la fuerza social. Varios actores sociales coinciden en querer un objetivo común. O a lo mejor concilian y consensúan un objetivo que sea participativo entre todos ellos. Entonces, el momento explicativo lo primero que hace es tratar de hacer un inventario de problemas, definir el foco problemático, o sea, el problema que llama problema focal, que es el foco donde se pone la atención. Toda la percepción está puesta en ese problema, que se sintetiza casi a nivel de telegrama, ¿no es cierto? Entonces, un problema puede ser, por ejemplo, nosotros siempre manejamos con los compañeros que trabajamos, con Pablo, con Luciana, manejamos la idea de un trabajo que se hizo en la SAP, que es un organismo con personería jurídica que trata temas de planificación, de presupuesto, etcétera, y había un trabajo que se hizo sobre la contaminación. Y entonces el problema focal de todos los problemas que se presentaban ahí, que eran los problemas, por ejemplo, de falta de filtros en las empresas dentro de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Se estaba analizando la problemática de la contaminación en la Matanza-Riachuelo. Y entonces se decía si la legislación estaba bien, si la legislación era permisiva, si esa legislación tenía multas que fueran apropiadas y fueran mayores que las penalidades que se establecía, si esas penalidades eran mayores que los filtros que tenían que comprar o los recursos que debían comprar las fábricas para... En fin, se planteaban todos los problemas y de esos problemas se extraía un problema focal. ¿Sí? Y el problema focal era la alta contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. ¿Sí? O sea, tiene su técnica, tiene su modalidad, su forma de hacer, pero esto permitía después hacer un procesamiento de los indicadores de ese problema focal. Había también un sistema de cuadrículas, 9 cuadrículas en donde se distribuían los distintos problemas para ver las relaciones de causalidad que existían entre cada uno de los problemas. Y después se elegían de todos los problemas que eran que eran los problemas causantes del problema focal, ¿no es cierto? Se definían lo que eran los nudos críticos, o sea, cómo vamos a atacar, cómo vamos a hacer los frentes de ataque. Este plan tiene que tener frentes de ataque, esos frentes de ataque nos tienen que posibilitar disminuir la carga negativa del problema focal que estamos teniendo. Bueno, eso era más o menos en forma muy rápida y que no podemos analizar a profundidad en esta, que es una conferencia, pero sí saber de que existe una técnica también para procesar los problemas que es muy singular y muy propia de la planificación estratégica situacional que estamos hablando. El primer momento entonces es el problema del del ser, digamos, del ser ahí, lo que es. El momento explicativo. El segundo momento es el momento normativo. El momento normativo es, si yo tengo estos problemas, tengo este problema focal, tengo estos nudos críticos, estos frentes de ataque que tengo que realizar, ¿cuáles son los objetivos que tengo que alcanzar para superar los problemas? Y ahí en el momento normativo es cuando se hacen los planes generales, los programas, los proyectos, cada uno de los recursos programáticos a través de los cuales se tiene que lograr precisamente lo que habíamos dicho hace un rato, disminuir la carga negativa, pasar de
la alta contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo pasar a la baja contaminación. Quiere decir que un objetivo es disminuir la carga negativa de un problema. Un objetivo es la resultante proyectual, o sea, es el proyecto, es la idea a través de la cual se va a posibilitar superar el problema que tenemos enunciado y desarrollado con indicadores y demás dentro del momento explicativo. O sea, el momento normativo es el momento en donde a veces se le llama a un objetivo, se le llama apuesta, porque con eso se quiere significar que un objetivo siempre es una apuesta porque supone el riesgo de alcanzarlo. Y el riesgo de alcanzarlo es así, es riesgo, porque se sabe que para alcanzar ese objetivo se van a cruzar múltiples problemas de todo tipo. Si no, vean ustedes en qué ha quedado, por ejemplo, la temática de la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que involucra múltiples municipios, la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la nación. Siempre ha sido diferido, y la dificultad precisamente está en esta coalición de grupos, de municipios, de grupos sociales que no conforman una fuerza social, muchas veces son incluso antagónicos entre sí y no se logra el objetivo de que estamos diciendo que sería la baja contaminación de la cuenca. Este análisis que yo estoy haciendo acá es un análisis meramente de tipo académico que se hizo en la SAP. No tiene nada que ver con el ACUMAR, ni tiene nada que ver con las cuestiones las cuales tenemos un importantísimo investigador acá que se llama Pedro, bueno, a ver, no te acordás vos, Pereira, Sorenger. Sí, ahí está, me salió. Bueno, o sea que tenemos dos momentos ya. Hemos visto dos momentos en los cuales tenemos uno, el momento de los problemas, y el otro, el momento de los objetivos, de las apuestas. El tercer momento, que es el momento estratégico, es el momento del análisis de viabilidad de todas las propuestas que se han desarrollado durante todo este proceso. Proceso que nosotros tenemos bastante experiencia, hemos desarrollado mucho, con muchos compañeros, algunos que están acá con nosotros, y que han tenido en algunos lugares mucho éxito y en otros han sido abandonados lamentablemente por razones de cambio de autoridades y demás. El tercer, y eso es uno de los factores de la viabilidad también, la estabilidad de las organizaciones para la realización de lo que es el plan estratégico, porque incluso los planes estratégicos tienen siempre una regulación que viene de la autoridad superior, es decir, la autoridad superior y los grupos que componen la minoría dirigente de esa institución pública, evidentemente son los que tienen la mirada de futuro y la modalidad de actuar, porque el plan estratégico se distingue de lo que es una investigación científica. ¿Puede la investigación científica servir al proceso de planificación? Pero hay una diferencia muy grande entre el actor investigador, que tiene una temporalidad laxa, distinta al actor social, donde la temporalidad es inmediata, donde la respuesta y la velocidad de acción es inmediata y entonces, por lo tanto, no puede muchas veces sino manejarse con su cultura, su intuición y los elementos profesionales que rodean al conductor de las organizaciones. Entonces, aquí estamos entonces en el momento de la viabilidad. El momento estratégico, la estrategia, es el estudio de la viabilidad, es el ver si para desarrollar esa acción tengo que ser confrontativo o actuar por consenso. Actuar por confrontación, que significa que voy a tener opositores fuertes a la acción que quiero desarrollar, al objetivo que pretendo alcanzar, y por el otro lado,
de consenso, o sea que tengo suficientes vectores de peso, suficiente fuerza como actor social para desarrollar ese proyecto. Entonces, esa fuerza implica que tengo bajo control, o sea que tengo la gobernabilidad, ahí se explica el concepto de gobernabilidad, tengo bajo el control los recursos de poder que requiero para realizar la propuesta esta sobre la que me estoy lanzando, el proyecto sobre el que me estoy lanzando. En caso contrario, de no tener la gobernabilidad bajo recursos de poder propios, puedo hacer alianzas estratégicas. Y esas alianzas estratégicas suponen, me dice 15 minutos para no tener secreto, ser transparente, como está de moda, esa gobernabilidad supone que se junta con el tema de la viabilidad. O sea, gobernabilidad es el primer momento que tenemos de análisis de los recursos, si son recursos, si lo voy a hacer con recursos propios o no, y el segundo momento es en el tercer momento estratégico, yo voy a ver si tengo la viabilidad completa de cada uno de estos desarrollos que he obtenido en el segundo momento, el momento normativo. El tercer momento es el momento de la acción, el que le gusta a Pereira, porque él quiere la estrategia de la teoría de la acción. Bueno, acá es el momento táctico operacional. ¿Qué significa? Significa que allí hay un menú diario de decisiones, hay cosas que hay que hacer todos los días que tienen que ser congruentes con ese plan de mediano, de largo, mediano y corto plazo. Además de estas tres referencias direccionales que son el plan de corto, mediano y largo plazo, hay otra referencia temporal, que es el día a día. No hay que confundir en planificación el corto plazo con el día a día. El día a día es el momento táctico operacional de las urgencias, donde vienen las urgencias, donde vienen, digamos, la intersección como actor social con todos los actores sociales, que van a ser algunos favorables y otros no, que algunos van a producir hechos que van a obstaculizar los objetivos que yo pienso lograr, y va a haber otros que pueden facilitarlos. La cuestión es, ahí nace el menú diario de decisiones, que es la voluntad férrea de sostener los objetivos, aun cuando haya situaciones tumultuosas dentro del escenario político y social, sostener el objetivo y variar los métodos, acomodarlos a las necesidades que se van presentando en el contexto. Bueno, esto sería la parte general, que tiene que ver con ¿qué? Con una diferencia sustancial que existe entre lo que es planificación, que es el gobierno de las circunstancias, a improvisación, que es el gobierno de las circunstancias sobre el actor social. Esta es la diferencia que hay que establecer. Es decir, planificar es la libertad del hombre, ¿no es cierto? Es la posibilidad de que el hombre se libere de las presiones de las circunstancias y pueda imponerse a las circunstancias, aunque tenga también que aceptarlas y que haya una especie de matrimonio de buena fe entre ambas cuestiones. Pero la tendencia natural es que el hombre gobierne las circunstancias a través del plan y no que las circunstancias lo gobiernen al hombre y sea una hoja en la tormenta. Esto, la primera parte del escrito. Bueno. Un aplauso, por favor. Bueno, Mati, quería, mientras van pensando las preguntas, agradecer a las carreras y las cátedras que están participando hoy en esta actividad. La carrera de gestión ambiental de la UNLA, la tecnicatura en gobierno local, también de la UNLA, la carrera de seguridad ciudadana, la carrera de salud mental y comunitaria, la especialización en evaluación, la carrera de trabajo social, la maestría en políticas públicas y gobierno, la licenciatura en justicia y derechos humanos,
la licenciatura en Relaciones Internacionales, la carrera de Ciencia Política, la maestría en Desarrollo Sustentable, casi como y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Alfredo, a mí me toca sintetizar. Sí. Y la realidad es que hablaste, digamos, nos diste muchos disparadores y en muy poco tiempo una síntesis muy apretada de toda la riqueza de los conceptos que Matus aporta. Creo que para quedarnos con lo más fuerte que plantea Alfredo, creo que la riqueza de Matus tiene que ver con la visión del gobierno como una acción de transformación social. Vos trajiste, digamos, cuando empezás a hablar de Matus tenés que hablar de su historia. No hay otra forma de entender a Matus sino desde la experiencia de su experiencia de gestión en el gobierno de Allende. Y hay una anécdota que se la puedo aportar. ¿Te acordás que él decía, cuando él se exilia en Venezuela y empieza a hacer toda su relectura de ese proceso y la conceptualización más fuerte ya la hizo exiliado, digamos? Él decía, el equipo de gobierno de Allende éramos un equipo de muy buenas personas que teníamos un mal proyecto, decía él. Es decir, más allá de los, digamos, del boicot y de la oposición y de la confrontación del gobierno norteamericano y el apoyo al golpe, él lo que decía es, nosotros no teníamos herramientas, o sea, eran todos, piensen que se habían formado muchos en Harvard y uno puede decir en las mejores universidades, pero dicen, no teníamos herramientas para pensar el proceso de cambio social que queríamos hacer. Es decir, para evaluar cuál era el intercambio de problemas, como decía Alfredo, que nosotros le estábamos proponiendo a esa sociedad, para evaluar si era viable o no el plan que nosotros queríamos llevar adelante. Entonces, todo su desarrollo tiene que ver con eso, con conceptualizar, o sea, con ponerle palabras a muchos de los procesos que diariamente llevan adelante los gobiernos que quieren transformar la realidad. Creo que en eso se resume. Después uno podría decir, tenemos que pensar que todo gobierno tiene un proyecto, está más o menos formalizado, pero tiene un proyecto. Todo gobierno tiene capacidades que las puede poner en juego. Y todo gobierno tiene una relación de gobernabilidad, o sea, recursos que maneja y que no maneja. Ahora, cómo procesa esa complejidad y esas tres variables, cómo interactúan para llevar ese gobierno a un buen puerto, es como el desafío. Así es, sí. Además hay una cuestión que es interesante. Hay toda esta ruptura que decimos epistemológica es muy fuerte, muy fuerte. Y además, yo le comentaba a Luciana que había un señor que me decía, bueno, a Matus hay que superarlo porque es del 1980 y... Murió en el 98. No, en Sí. 1998. Es del siglo XX. Murió, claro, del siglo XX. Entonces, con esas palabras uno ya puede invalidar muchas cosas. Hay un desarrollo anterior y posterior de Carlos Matus. Carlos Matus no se lo conoce, por ejemplo, por todo su nivel teórico, hoy lo hablábamos con uno de los compañeros, sino que se lo conoce por las partes en que Matus ya, digamos, deja de lado algunos aspectos de la visión teórica de la sociedad que tenía bastante completo en planificación, libro Planificación de Situaciones, y se lo ve por la teoría del juego social, que ya es aceptable por todos. La charla de Matus se dan también en el marco de espectadores neoliberales, ¿no es cierto? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno que no conoce lo que realmente pensaba él, ¿no es cierto? Porque él enfrentaba directamente el neoliberalismo y eso está muy claramente en Planificación de Situaciones. En algún otro tiene algunas cuestiones, lo habla también, creo que en Adiós, señor presidente, o en el Gobernar, el que sacó Sigó Gobernar, la entrevista a Huerta, de Carlos Matus, que está en internet, se llama El método PES, entrevista a Carlos Matus. Ahí comenta algunas cosas, pero Matus después tuvo que vivir, como muchos, de ese ramillete de profesionales exitosísimos
grandes genios, porque se juntaron ahí en Chile en un momento dado, yo estoy diciendo para aquellos que más o menos están en onda en esto, Maturana, Varela, ¿no es cierto?, que son dos biólogos creadores de la biología teórica. Fernando Flores, de la teoría de las conversaciones. Matus, y bueno, otro que ahora está de moda por el marketing amarillo, que es la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. O sea, de ahí salieron, de ese ramillete de gente salieron, y después hoy influyen en casi todo el mundo. Bueno, Maturana es un fenómeno para todo el mundo, o sea que son del siglo XX, pero todavía servimos los del siglo XX. Esperamos servir. Si te parece, vamos a las preguntas. Sí, adelante. Tenemos... A ver si no hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes, yo soy Claudio Cosio, quiero felicitarlo, profesor, por la charla. No sé si es una pregunta o una afirmación lo que le voy a decir, pero los 4 momentos del método PES de Matus, que dice el momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y operacional. Para lograr tener éxito en el plan, ¿debo profundizar y saber lo que es el método PES en profundidad, digo, para llevarme a tener éxito en desarrollar un plan? Siempre es bueno, porque hay una cuestión, siempre es bueno conocer el método bien, ¿no? Porque es lo que posibilita desde esta perspectiva desarrollar un plan. Habrá otras metodologías. De hecho, en la administración pública hay una metodología que se llama el marco lógico, por ejemplo, que muchos conocen. Bueno, el marco lógico es un método que puede emplearse después para sintetizar lo que se haga en el método PES, ¿no?, con el planeamiento situacional, pero no tiene la riqueza que puede tener la potencia de la metodología esta del PES. Y después que quedan cosas afuera. Si uno no emplea la metodología completa, van a quedar cosas afuera. O sea, cuando uno está dando asistencia técnica a la gente, en las áreas, si no tiene la seguridad de poder hacer la cobertura, uno está asistiendo, digamos que un planificador va y asiste, lo que hacíamos nosotros de jefatura de gabinete, asistir a una organización, el INADI o el INCUCAI, para llevar adelante un plan. Si no tenemos clara la metodología, si no hay una metodología que suscribamos para poder, aunque sea, pero completa, entonces las cosas no salen. Es muy difícil dar asistencia técnica con una cierta inseguridad en la metodología que se emplea. La metodología es un camino que desbroza todo lo que pueda importunar a la asistencia que uno da, a la asesoría que da a las áreas, ¿no? Es conveniente conocer bien el método, y si no, estudiar otro método, pero es conveniente. Gracias. Allá tenemos preguntas. ¿Está llegando el micrófono? Ya está llegando. Viene solo el micrófono. Vuela. Sí. Un gusto, profesor Osorio, escucharlo. Quería hacerle una pregunta, bueno, en realidad, si usted nos podría dar un ejemplo concreto en este gobierno o en el anterior, precisamente, de aplicación del método, en algo concreto. Sí, hay muchos casos. En la anterior gestión está el INCUCAI. Precisamente yo lo dije pensando, el INCUCAI, la Biblioteca Nacional. El autor es Pablo D'Alessandro, que está acá, que fue el asistente técnico de la Biblioteca Nacional. Bueno, hubo más de 60, 70 casos, ¿no? Se asistió también, una muy exitosa fue la de el sistema de salud de Jujuy. El sistema de Jujuy de salud fue una experiencia extraordinaria, porque nos reunimos separados, ¿no?
con gente, digamos, especialistas de distintas materias del sistema de salud, y trabajamos separados del ministerio, ¿no? Porque si no iban a estar todo el tiempo cortando con llamadas telefónicas, urgencias y problemas. Nos reunimos en un hotel ahí que tenía unas salas de trabajo y trabajamos muy activamente. Fíjense que ahí se dio un caso muy interesante. El que era director general director provincial de salud, terminó siendo secretario de salud durante muchos años, con todo el plan que se hizo allí, en donde se estudiaron los distintos tipos de problemas que se presentan en un lugar como Jujuy, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha distancia a los centros urbanos, en donde hay familias que están alojadas, viven, son 4 o 5 familias que viven en la montaña, por ejemplo, para decir algo. O sea, se han hecho muchísimas. En uno de los casos, no voy a decir cuál es, que fue un excelente trabajo, tuvimos un cambio de autoridades, para que vean que esas experiencias también son increíbles, ¿no? Hubo un cambio de autoridades y la autoridad que llegó, lo fuimos a visitar, fui personalmente a verlo y le dije, bueno, mira, tenemos desarrollado toda esta metodología, ya tenemos toda la problemática de este lugar, no voy a decir dónde es, casi se me escapa, y me dijo, mira, yo estoy muy de acuerdo, me dice, con el 99% de lo que dicen ahí, pero no puedo decir que tenemos estos problemas. O sea, muchas veces se trabaja, se identifica problemas, hay que cambiarle el nombre muchas veces a los problemas, hay que llamarles desafíos, pues yo no puedo cargar con los problemas, que tengo todos estos problemas acá. Entonces, bueno, se le cambia el nombre, se le pone desafíos, pero se busca, y muchas veces no quieren asumir la responsabilidad de dar respuesta a problemas que son desafíos que son muy serios, ¿no? Y muy importantes. En otros casos, como en el Incucay, lo que se demostró fue que no solamente por el producto, que fue el plan estratégico, sino por el proceso, porque el proceso vincula a gente que no está vinculada nunca entre sí. Están trabajando en el mismo lugar, pero si dicen buen día, a lo mejor saben que y la nena tosió, no tosió, y tu nieta cómo anda, y así. Pero nunca se pusieron a trabajar en conjunto. Saben que los demás saben algo que saben, pero no se han puesto en conjunto para obtener el producto. Entonces, no es solamente el plan, el producto, sino es el proceso que vincula a la gente entre sí y rompe con esos estancos que hay dentro de la administración pública. Estancos que desvinculan, nadie sabe por qué ese tipo de feudalización de la administración pública, que desvinculan entre sí a los distintos actores. Y actualmente se puso en marcha el primer plan estratégico. Lo tuve que asistir solo porque mis compañeros ya no estaban y yo ya no era director, entonces lo tuve que hacer solo, pero bueno, me entrené en eso, pensé cómo lo harían ellos y salió bien. El tema es que hice el sistema penitenciario federal, el servicio penitenciario federal, salió el primer plan estratégico en esta gestión, el primer plan estratégico del sistema penitenciario federal. O sea que sí hay muchas aplicaciones prácticas. Imagínense, en el sistema penitenciario federal tuve que dar la vueltita a varias provincias en donde estaban las unidades penitenciarias, visitar las unidades penitenciarias y allí reunirme y capacitar a los oficiales, y cada uno de ellos aportó flujogramas de problemas, ¿no? Que los simplificamos, los flujogramas, los diagramas de problemas, los árboles de problemas, como le llamamos, los simplificamos y pudimos hacerlo, y después los unimos todos y salió y fue presentado por el ministro de Justicia,
y por la subsecretaria de Planificación del Empleo Público en un acto que, bueno, salió en todos los diarios y demás. Está el plan ese, lo pueden ver, es un plan estratégico 16-20, que está en Internet. También trabajamos durante esta gestión con la Administración de Parques Nacionales, donde viajamos nada más que para estimular el desarrollo de planes de gestión que ellos realizan anualmente. Y entonces capacitamos en todas las regionales del interior del país. O sea, sí hay muchas experiencias de prácticas de esto. Gracias. Hola, de nuevo, muchas gracias, Alfredo. En tu experiencia, ¿no? Porque cuando uno ve los diferentes modelos de planificación, digo, y sabiendo los tiempos de la gestión, siempre nos piden que sea más rápido, ¿no? Y la planificación tarda tiempo. Y este tipo de planificación tarda más tiempo todavía y requiere de más compromiso, de más implicación de quienes tienen menos tiempo o que piensan que tienen menos tiempo para esto porque están para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería cómo convencer o cómo lograr que poder trabajar con este tipo de planificaciones y no con las planificaciones de, agregué que también hicimos tal cosa, cuando ya se hizo. Poner en planificación que también hicimos tal cosa y que sea como el cuentito de lo que vas escribiendo, de lo que vas haciendo todos los días y la planificación no existe, ¿no? O cómo ganar en las planificaciones más participativas o más implicadas de todos los niveles. Y la otra es esa, cómo lograr la implicación de todos los niveles, porque sabemos que si planifican solo quienes están en territorio directo con las personas con las que se ejecutan las acciones, se pierden la cuestión de gobernabilidad y de gestión más estratégica. Si planifican solo quienes están en los niveles de poder más altos, se pierden los datos básicos de qué es lo que sucede efectivamente en territorio, ¿no? Nosotros hay varios que somos de salud y de educación y son dos campos que son hiper complicados en eso y se cruzan todos los niveles de gestión locales, jurisdiccionales, nacionales, las legislaciones, las normas, etcétera, y los de cada institución, cada localidad, cada espacio. Entonces son como dos preguntas, ¿no? ¿Cómo convencer o cómo trabajar, poder trabajar este tipo de planificaciones? Cómo convencer a los gestores de este tipo de planificaciones que tardan más y que necesitan más implicación y cómo generar esa participación más amplia que permite una planificación más democrática. Claro. Bueno, el tiempo sí lleva tiempo, porque lo que generalmente se hace, bueno, son 2 veces por semana o 1 vez por semana que se reúnen todos. Y la primera condición es que esté el jefe, el titular de la unidad orgánica, ¿no? O sea, que esté ahí presente. El caso, por ejemplo, ahora tengo otro caso más que... Ustedes se acuerdan que hubo una intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la, digamos, superación de la política, de la Policía Aeronáutica Nacional, de la PAN. Bueno, nosotros nos tocó darle asistencia técnica y reunir, el que gobernaba esa Policía de Seguridad Aeroportuaria era Saín. Bueno, Marcelo Saín estuvo presente en todas las reuniones de planificación y el grupo de interventores que fueron con él, que eran de las distintas áreas, también. Así es mucho más sencillo, tiene que estar muy convencido el titular, realmente el jefe de toda el área, porque si otra experiencia esa tuvimos cuando con el canciller Bielsa. Bielsa estaba presente en todas las reuniones de planificación, después lo cambiaron y lamentablemente el plan de la Cancillería no se pudo llevar a cabo. Pero quiero decir, ese es el riesgo que uno corre
cuando no existe un sistema nacional de planificación. O sea, nosotros no logramos establecer un sistema nacional de planificación. Lo máximo que logramos fue establecer un sistema, bueno, primero hacer asistencia técnica a distintas instituciones, y ahora últimamente con Capitanich habíamos hecho el sistema de objetivos y metas de la administración pública, que era un sistema un sistema de objetivos y metas productivas, que después las entregamos a la nueva gestión, y la nueva gestión, como nada más estaba preocupada por las metas de inflación, las metas de producción no funcionaron, no fueron asumidas, y quedó ese aspecto muerto, pero se trabajaron durante más de un año, 2 años fueron objetivos y metas de toda la administración pública, que se monitoreaban con sistemas medios artesanales, pero se monitoreaban. El segundo aspecto que vos me decís es que tenés razón, hay muchas veces el tema de la gestión implica dar respuestas inmediatas, y bueno, la decisión por eso tiene que ser muy fuerte por parte de la autoridad superior, porque tiene que ganar el sentido de la planificación, es decir, la gestión estratégica, a la gestión tradicional, que es una pelea muy grande que hay. La gestión tradicional es improvisar día a día. La gestión estratégica es tratar de orientar la direccionalidad del conjunto institucional hacia un punto, un objetivo concreto, ¿no es cierto? Esto, no sé si está contestado. Es difícil, pero se puede, diríamos. Alfredo, ¿qué lugar tiene los procesos de evaluación en la PES, digamos, ¿no? ¿Qué lugar se le da en el marco de la PES a los procesos de evaluación? Y ya que hablaste también de que no se pudo lograr, no llegamos a un sistema nacional de planificación, hoy también se está hablando y se está discutiendo, y de hecho hay varios proyectos presentados en el marco de sistemas de monitoreo y evaluación, lo cual también puede asustar un poco, porque si no tenemos todavía un sistema de planificación, también qué tipo de sistema de monitoreo y evaluación vamos a pensar para la Administración Pública Nacional, ¿no? O sea, serían 2 preguntas. Vos, por un lado, ¿qué lugar tiene la evaluación o los procesos evaluativos en el marco de la PES, de la Planificación Estratégica Situacional? Y por el otro lado, bueno, ¿cuáles son los desafíos de generar sistemas de planificación y evaluación, que son como 2 caras de una misma moneda, ¿no? Hay poco desarrollo. En el sistema PES el desarrollo es la parte de viabilidad. O sea, todo lo que es viabilidad es una evaluación de las posibilidades, y después viene el bucle de realimentación, que es la evaluación de resultados. Es decir, aquí lo que se habla es también que la gestión estratégica es una gestión por objetivos y resultados. Por eso sacamos un librito sobre ese tema, que se llama La gestión por objetivos y resultados, una visión sistémica, en donde la cuestión de evaluación es fundamental. Entonces, es difícil montarla. En el Estado creo que la última vez que hicieron un trabajo, yo me acuerdo de hace mucho tiempo atrás, vos estás más actualizado en esta cuestión que yo, había como 7 subsistemas pequeños de evaluación dentro de la administración pública, pero eran localizados en distintas instituciones, no era un sistema nacional de evaluación. Entonces, en el tema del sistema nacional de evaluación, no sé, habría que discutir si hay algo que pueda sustituirlo, si hay alguna forma. Durante la gestión de Néstor Kirchner, digamos, hubo algunos problemas. Por ejemplo, no se podía hablar de planificación, porque eso era porque él era un pragmático que llevaba su libretita, la libretita anotaba todo, y es cierto que todo se metía, porque yo he estado en distintas partes de la provincia dando asistencia técnica, y de pronto el que estaba conmigo, yo me voy porque me llama Lupín, que Lupín le decían a Néstor, ¿no? Néstor Kirchner. Y Néstor no se podía hablar porque, claro, Carrió cuando se puso de opositora, fíjese, una pequeña anécdota medio tonta, pero bueno. Entonces ella decía, falta plan, entonces acá este gobierno no tiene plan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estábamos haciendo
digamos, la sistematización de la planificación, asistiendo en la planificación de la Cancillería, una vez fue el periodismo a verlo a Bielsa y le preguntó, le dijo, ¿qué? Dicen que ustedes están haciendo como una modificación, una sistematización. Y sí, estamos haciendo una reingeniería, dijo. No quiso decir que estaba haciendo la planificación. O sea, en algunas etapas la planificación tuvo también estas cuestiones políticas, que son palabras que detonan otras percepciones, ¿no es cierto? En este caso fue una cuestión así. Y no logramos, durante la época que vino Capitanisi se avanzó en eso, porque él tenía en el Chaco un sistema, por eso yo hice uno parecido rápidamente para ofertárselo, oportunismo, pero fue bueno porque él tenía el sistema de las Naciones Unidas. Análisis situacional. Claro, análisis, sí. Claro, las oportunidades no hay que desaprovecharlas. Y allí él tenía, creo que era un sistema de seguimiento que está con todo un marco teórico donde participan franceses y demás, que las Naciones Unidas lo vende. Vos lo debes conocer ese. Que tiene la parte de comunicación, que la parte de comunicación, bueno, que con el caso de Capitanì fue excesiva, que al principio es iban... el SIGOP con ese. Claro, es el SIGOP con ese, exactamente, lo que dice Luciano. Y ese sistema, bueno, era un sistema de objetivos y metas con aspectos de comunicación que necesariamente debían hacerse para convencer. En el caso de Capitanì se excedió y me parece a mí en ese momento se le fue la mano y la comunicación diaria llegó a cansar un poquito porque se hacía por televisión, los periodistas ya no iban y demás. Pero sin embargo fue una sistematización importante. Allí hicimos algo, pero con sistemas de monitoreo más que de evaluación. Sistema de monitoreo. Fueron 2 años en que se trabajó mucho en eso, hay documentos sobre eso, y bueno, yo creo que habría que hacer, que para montar el sistema hay que reunir a aquellos que tienen algunas experiencias en temas de planificación y de evaluación para que se discuta si necesariamente tiene que montarse un sistema de planificación para que exista evaluación o no. A mí me da la impresión que sí, porque por todo lo que dijimos, ¿no? Porque si no se desengancha todo lo que son los procesos de diagnóstico situacional de lo que sería la evaluación final. Entonces, ¿cómo se puede articular? Son cosas que tienen que estar intersectadas racionalmente, ¿no? Una pregunta más. Bueno, hola Alfredo, más que una pregunta es una inquietud. Sí. Muchos de nosotros y de nosotras te hemos podido aprovechar en diferentes trayectos formativos. La maestría de gestión, bueno, ahora en el espacio de agenda compartida y diferentes expresiones acá en la Universidad de Lanús. Y la inquietud es, bueno, ¿para cuándo el seminario, la especialización en planificación estratégica en la Universidad Nacional de Lanús? Esa la estoy demorando, sí, es verdad. Sí, porque es un compromiso que yo tengo, pero que supone, quizá con el equipo de acá de los compañeros podamos hacerlo. Quizá podamos hacerlo. Esa es sí. Planificación. Sí, es cierto. Publicidad PNT. Sí, no, es que es cierto. Esa me dijeron que la arme y yo no la armé. Todavía. Ya van varias veces que pasa eso, porque en una oportunidad la rectora me dio la responsabilidad de hacer una carrera de planificación estratégica. Lo que pasa es que se chocaba mucho con los temas de política y gobierno de la carrera, entonces en aquel entonces hablamos con Diego Raus y yo no la armé por ese motivo. Ahora el motivo era porque hay que tener gente y que, bueno, vamos a pensar en los compañeros estos. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal, profesor? Un placer escucharlo como siempre. Gracias. Una consulta con respecto a todo lo que habló, porque recién mostró, sobre todo, comparando las distintas gestiones políticas de distintos colores,
los problemas que hubo tanto en un gobierno que duró 12 años como en este, o como personas que toman decisiones que aceptan esta oportunidad de poder planificar y otras que no, o que dejan las planificaciones que vienen en curso y las dejan caer. Bueno, yo eso que hablaba usted de Capitanich lo viví en persona, que teníamos que contestar constantemente, hacer ese seguimiento, era muy riguroso en ese sentido la jefatura de gabinete. Sí. Pero mi pregunta apunta a que si hay un modelo de algún país que tenga un sistema de planificación a largo plazo, más allá de quién sea el que gobierna, con ejes centrales, y que si alguna vez tendremos la posibilidad, a su criterio, de lograr como una política pública nacional, sin partidismo político, proyectarnos como una nación y decir, bueno, estos son los ejes centrales en un acuerdo nacional político y decir, vamos hacia ahí, y más allá de quién esté gobernando, mantengamos al menos algunos ejes centrales en la política pública nacional. Nada se puede hacer fuera de la política, eso sí. O sea que siempre, porque la política lo que hace es distingue percepciones de la realidad, filosofías, valores. Entonces, si yo, por ejemplo, privilegio el mercado sobre todo, no voy a querer planificar. Esto sería una de las cuestiones. Si yo, sin embargo, busco un equilibrio entre el mercado o lo que llaman el mercado y en general la sociedad, voy a poder planificar. El tema es... No lo pensé, aclaro, por sí. fuera de la política, ¿no? Digo, No, incorporar no. la política para... Perón tenía una cuestión que era muy interesante. Él pensó, y en mayo, la expulsión de el hecho de que se haya ido Montoneros de la Plaza, miren, ¿a qué los llevo? ¿Era de planificación esto? No, pero tiene que ver, tiene que ver. El hecho de que un sector del movimiento peronista se tuviese que ir de la plaza y demás, quedó como un registro muy grande dentro de la memoria de los argentinos, y muchas veces no se recuerda el proyecto nacional que presentó Perón esa vez en el Congreso. Y en ese proyecto nacional él pensaba en la conformación de un grupo de gentes, de ciudadanos, de distintas extracciones que fueran relevantes en las actividades que ellos querían, que ellos desarrollaban, para juntarlos y pensar como una especie de tanque de ideas y pensar el proyecto nacional con ciertas bases que son las bases, los valores que tenía el justicialismo en ese momento. Pero era una cuestión que ahí no podían entrar ni diputados, ni senadores, se pensaba fundamentalmente en un consejo del proyecto nacional que tuviese la legitimidad que da el origen diverso de los participantes y al mismo tiempo que el desempeño destacado en distintas materias de esta gente, o sea, una cosa multidisciplinaria, para ver quizá multidisciplinario, transdisciplinariamente, como se puede hacer desde la prospectiva es un tema muy interesante, como se puede hacer desde la prospectiva para establecer el largo plazo, los planes de largo plazo. Entonces hay métodos para que la participación aumente, para que la construcción de la democracia sea más perfecta, que haya una participación directa de los ciudadanos, de alguna forma que no sea simplemente a través de las encuestas, sino que haya una posibilidad de que los ciudadanos puedan representar distintas capacidades, distintos conocimientos en un espacio en donde se piense el futuro nacional y se planifique en función de eso. Pero acá hay una cuestión que hay que ver. Si nosotros queremos un sistema nacional de planificación, tiene que participar el gabinete. O sea, es imposible hacer sin gabinete que se reúna. Una de las limitaciones o beneficios, según quién lo viera y desde dónde lo vieran, que hubo durante la gestión de los 12 años últimos, fue que el gabinete prácticamente no se conocía, no se reunía el gabinete. Esto era porque Néstor
que consideraba que se iba toda la información por ahí, él jugaba mucho con un factor estratégico muy importante que era la sorpresa, y por ahí se colaba la información. Bueno, son perspectivas, pero un sistema nacional de planificación tiene que reunir tanto al sector legislativo como al sector al gabinete nacional, porque son partes que tienen que atravesarse. Hay un concepto aquí que es el de ciencias horizontales, que está mal escrito, horizontales, bueno, no importa, después lo corregimos. Estos fueron los muchachos, no fui yo. Fueron ellos. Bueno, que se trata de ver desde una perspectiva multidisciplinaria la realidad. O sea, esto que la universidad tanto habla, de esta horizontalidad, que haga posible que las disciplinas no se encierren, no se enfeuden, sino que haya una apertura para ver la realidad con la multiplicidad y la variedad que la realidad tiene, y no con un ojo tuerto, ¿no es cierto? No. Entonces, perder la unilateralidad y dejar la especificidad para entrar en la transversalidad es un desafío que tiene la planificación. Y por ahí también la evaluación, ¿no es cierto? ¿Una pregunta más? ¿Qué tal, Alfredo? Última pregunta. Última pregunta. ¿Cómo estás? Ahí está. Quería preguntarle, más allá de los ejemplos concretos que dio, como la del servicio penitenciario, de la actual gestión, ¿cuál cree usted que es la perspectiva o el modelo de planificación que impera actualmente en los gobiernos de la Argentina, y si tiene una mirada respecto de la región, o hacia qué modelo cree que nos estamos acercando, si es que nos estamos acercando a un modelo diferente al que imperó en los últimos años? Sí, acá yo no estoy viendo de que haya, por lo menos no lo veo yo, de que haya un sistema de planificación. Yo al principio les decía que entregué todo el material de objetivos y metas, lo entregué a un subsecretario de planificación que trabajaba con el jefe de gabinete de ministros, el actual jefe de gabinete. Bueno, fui muy bien recibido, bueno, todo fantástico, pero las metas productivas esas no se volvieron a manejar. Y no hubo una suplencia de eso. Lo que está viendo ahora es un sistema de proyectos, que en realidad, vamos a decir, que no son proyectos en el sentido estricto del término, porque para que haya un proyecto tiene que haber un desarrollo sistemático que posibilite cada una de las cuestiones de los pasos, ¿no es cierto?, que posibiliten desarrollar la idea del proyecto. Ahora hay ideas proyectos que tiran y que se hace una especie de seguimiento de esas ideas proyectos, pero no tienen, digamos, protagonismo dentro de la administración pública. En el caso de la anterior gestión, la gestión fue buena esta última parte en términos de planificación, digo, y antes lo que se hacía eran las planificaciones institucionales. No era la nación que desarrolla un sistema de planificación. Lo que sí había era una emergencia de políticas públicas que se iban acomodando, que se iban, ¿no?, de acuerdo con la idea gobernante. Ahora yo creo que hay una muy firme voluntad de hacer un esquema de dotaciones óptimas dentro de la administración pública. Se está trabajando por ese lado. La planificación de lo que son las dotaciones de la administración pública. Pero no se nota todavía, salvo escasas cuestiones, como que yo, por ejemplo, desarrollo en áreas porque me llaman, me conocen hace mucho y me llaman y entonces autorizan que yo vaya a dar la asistencia, pero no existe un sistema de planificación. En realidad debe ser una demanda muy fuerte, muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando en el 2001 vino la crisis, antes de la crisis, Marcos Macón, que ustedes lo deben conocer porque es un tipo que estuvo mucho con Matus en Venezuela. Él es el que creó las bases conceptuales del presupuesto por programas y que es el presupuesto que rige en toda Latinoamérica.
me lo dice ella, que esto sí también lo sabe, que es cierto. Y Marcos me dice, me voy, ¿cómo que te vas? Le digo, yo era director de planeamiento estratégico en ese momento. Porque cuanto más se extiende un nombre, menos poder tiene. Por ejemplo, en un momento, para cortarme el poder, en vez de decir director de planeamiento estratégico, me llamaron director de planeamiento y reingeniería. Siempre que se especifica algo, es para disminuirle el ámbito de aplicación. Eso es, dentro de la administración es así. Bueno, cuestión que me dijo, bueno, ya no hay condiciones políticas antes de la crisis. No hay condiciones políticas, no hay demanda de lo que estamos haciendo. ¿Vos te acordás? Porque trabajábamos juntos en ese entonces. Y entonces se retiró. Ahora creo que está en el Congreso. Exactamente. Está en el Congreso, siempre está en algo. Como vos. Sí, como yo. Bueno, vamos cerrando. Queríamos agradecer su participación, las preguntas, el intercambio, decirles que el intercambio sigue abierto, que la universidad tiene un espacio que se llama Agenda Compartida, donde la idea es abrir estos debates cada vez más, así que están invitados a sumarse, a visitar nuestra página para ver qué actividades va a haber en los próximos meses. Y reiterar el auspicio de las asociaciones ADUNLA, la Asociación de Docentes y la Asociación de Graduados, a su vez la Red Argentina de Evaluación y el CLEAR que transmitió esta conferencia. No sé si Matías querés cerrar. Bueno, no, simplemente ahora le vamos a hacer un presente a Alfredo de parte de Agenda Compartida. Y desde ya ha surgido espontáneamente también la inquietud de seguir profundizando desde ya los ciclos de conferencias que organiza Agenda Compartida. Ahora también queremos hacer ciclos de diálogo que anunciaba el vicerrector y también algunos seminarios dedicados a la estadística y a lo cualitativo también. Así que vamos a seguir construyendo, abrimos espacios y seguramente se irán concretando otros en conjunto con la comunidad, con ustedes mismos que van conformando también esta agenda compartida. Así que bueno, muchas gracias Alfredo, te dejamos la evaluación externa, nuestro informe de gestión y algunos otros chucherías que andan por ahí. Y agradecemos a todos a quienes nos han visto en América Latina. Bueno, muchas gracias a ustedes.